Muy bien, pues si les parece bien, salvo su mejor opinión, vamos a dar comienzo de una vez ya a esta primera eh, sesión eh, para que no nos coma el tiempo. Y bueno, primero, muchas gracias a todas y todos por aceptar participar en este coloquio virtual. Bueno, pues dados los tiempos, hemos tenido que trabajar de manera virtual tanto en nuestras clases como en reuniones académicas. Y bueno, pues de esto hemos aprendido algo, me parece, ¿no? Yo les agradezco a todas y a todos de veras que hayan aceptado participar en este coloquio virtual. Para comenzar, eh, tenemos la conferencia magistral inaugural de la doctora Saraí Laitrigo, y voy a hacer la presentación. La doctora Saraí Laitrigo es doctora en educación con especialidad en educación de la danza por la Universidad de Guadalajara. Es coreógrafa, investigadora, cineasta y bailarina. Becaria postdoctoral del CONACYT en el Departamento de Antropología de la Universidad de California en Santa Cruz, con adscripción al doctorado interinstitucional en arte y cultura. Es autora de diversos artículos dedicados a la investigación de la danza. Voy a mencionar entre los más recientes del 2020, Searching for el Duende, an Autoethnography of the Phenomenon of Flowing in a Within Dance. Está en el Journal of Performance as Research. En el 2019, el espacio formativo y las herramientas de trabajo en la danza clásica, una reflexión filosófica. También en el 2019, autonomía, determinación, razón y valores en las concepciones antropológicas de la teoría organizacional clásica. Y en cuanto a su producción fílmica más reciente, se encuentran los siguientes trabajos. Spiritual Battle Trilogy 2020, que es un film de danza experimental. Spiritual Battle 1, Spiritual Awakening. Después es del año 2000, del mismo año 2000, Spiritual Battle 2, Shamanic Battle. Y Spiritual Battle 3, Self Return. Como productora y directora en la modalidad de cine documental, tiene un trabajo muy importante, Los Mexicas at UCSC, The Dance Island of Belonging and Encounter, es un documental. Y la mayoría de los trabajos, la música es de Carlos Lay. Bien, pues bienvenida doctora Saraí, entonces yo le cedo la palabra y pues hemos calculado que más o menos cada uno tenga 20 minutos para la exposición de sus pláticas, los que hemos considerado, y después de su conferencia no tendríamos tiempo para los comentarios, porque entraría la primera ponencia, pero podemos dar, si usted lo considera necesario, le damos un tiempo para algunos comentarios. Bienvenida, doctora Saraí, entonces adelante, le cedo a usted la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, a continuación, quise abrir este coloquio con una reflexión filosófica sobre el momento histórico que estamos viviendo. Esta reflexión la titulé La danza pospandémica en la nueva poética del espacio, del volumen del ser al plano virtual de la sobrevivencia. Voy a comenzar. Reflexionar sobre el presente de la danza bajo las nuevas condiciones espaciotemporales que nos ofrece nuestra realidad es una necesidad urgente. Con la presencia pandémica del COVID-19, no solo se ha cambiado radicalmente nuestro entorno social, cultural y artístico, sino también nuestra relación espaciotemporal con el mundo y con los otros. Las relaciones se alejan, los vínculos se fracturan, el mundo huele a nostalgia y para salvar algo de la vida anterior se han tenido que sacrificar muchas cosas. Y a pesar de ello, acontece la vida.
Sí, pero detrás de un nuevo orden espacio-temporal. Y ahí también habita la danza. La danza, en esta reinvención para volver a habitar el mundo pospandémico, ha tenido que cambiar su espacio volumétrico en movimiento por pantallas planas de celulares y computadoras. Cambió su presencialidad por la realidad en línea. Sus vínculos se han replanteado. Esa ha sido su estrategia para sobrevivir. Pero me pregunto, ¿es ese el futuro de la danza? Sin duda alguna, nuestro mundo cambió. La emergencia global pandémica nos hizo transitar del espacio-tiempo compartido al confinamiento. Pasamos de la conformación de espacios sociales íntimos de convivencia a la construcción de espacios de resguardo inmunológico. Nuestra poética espacial de intercambio social se perturbó y, al parecer, para siempre. Hoy, habitamos el mundo llenos de incertidumbre y regidos por distancias sociales, con atmósferas densas que inspiran y exhalan temores y terrores, donde nuestra voz aparece detrás de telas que aprisionan nuestra esencia y donde el movimiento de nuestro ser ha sido reducido y restringido únicamente a lo esencial. Pero, ¿qué es lo esencial cuando nos hemos sido sometidos a un aislamiento estricto y prácticamente involuntario? El filósofo Peter Sloterdijk afirma que estamos viviendo un cambio radical en la gramática de nuestro ser y de nuestro comportamiento. No quiero sonar fatalista, pero el mundo ya no es el que era. Los cines y los teatros están cerrados y vacíos, las calles y los parques semivacíos. Las escuelas han dejado la presencialidad por la realidad online. Nuestra cotidianeidad ha sido alterada. El fantasma de la enfermedad vive entre nosotros y parece no quererse ir. Nuestro sentido del tacto con los otros ha sido reducido, limitado, condicionado. Antes el espacio vital era un derecho que gozosamente rompíamos al estrechar la mano con nuestros semejantes, al abrazarnos con nuestros amigos, al bailar con nuestro partener o al besar a nuestra pareja. Hoy el mundo es un espacio de supervivencia en el que el otro es antes que otra cosa una amenaza. El enemigo vive en la alteridad, esa alteridad que es probable portadora de la muerte. Mejor si no me tocas. Pero ¿quién puede existir verdaderamente cuando nuestra identidad se diluye? Ya ni siquiera nos volteamos a ver y si nos vemos, que sea rápido. Tras un amable guiño, tratamos de esconder nuestras sensaciones de desesperanza y desconfianza. Ya no sabemos qué esperar del otro, de los otros. Antes, los que salían a la calle con la cara cubierta eran los malhechores, los que querían pasar por desapercibidos, los que querían escapar de algo. Ahora, todos somos fugitivos. En eso nos hemos convertido. Jugamos a escondernos de la muerte, y todos los días nos preguntamos si saldremos vencedores de este juego fatal. Paradójico, la única certeza del ser humano ha sido siempre la muerte. O como diría Guillermo del Toro, todos en este planeta abordamos un tren cuyo destino final es la muerte. Sin embargo, esta certeza nunca había sido tan cercana, tan presente, tan latente. Para alejarla o mantenerla a raya, parece que no nos queda más que comenzar a imaginar una nueva forma de habitar el espacio en el distanciamiento. A este espacio le denomino yo la nueva poética del espacio. Ahí, el espacio heterotópico de resguardo sloterdiquiano ha adquirido con mayor fuerza sus funciones de seguridad y amparo. Los receptáculos de existencia humana, llamados hogares, ahora se erigen como grandes murallas de protección inmunológica. No porque no lo fueran antes, la vida siempre ha desarrollado su existencia no solo bajo determinadas condiciones materiales, sino también inmersa en sistemas inmunológicos simbólicos y bajo ciertos velos rituales. La única diferencia, hoy, esa necesidad de asegurar nuestra trascendencia bajo espacios de protección es nuestra más grande preocupación. La nueva poética espacial es antes que otra cosa la poética de la inmunología, porque ahora más que nunca esta necesidad de defensa inmunológica la llevamos con nosotros a cuestas.
Ya no nos abrimos al mundo exterior como antes, ya no salimos de nuestras casas en búsqueda de vínculos, porque los vínculos con los otros ya no son confiables, son un inminente peligro. Nuestro espacio biológico de cobijo inmunológico se manifiesta a cada paso en el que buscamos salvaguardar la vida en lo que ahora se denomina la sana distancia. Ahí, en esta nueva resignificación del espacio, la danza parece no tener lugar para existir, porque ya no se baila, se sobrevive. Ya no hay escenarios abiertos para ella, porque nuestra vida ya no aspira a la prosperidad o al goce, al contacto o a las relaciones. Simplemente deseamos sobrevivir un día más. Nos han reducido a una sociedad de sobrevivencia, afirma el filósofo Byung-Chul Han. Esta es una sobrevivencia en un interminable confinamiento. Vemos pasar la vida a través del cristal, no necesariamente de la frontera de cristal de Carlos Fuentes, ni de la llamada generación de cristal, sino de los cristales que metafóricamente constituyen nuestros nuevos espacios uterotópicos de vida. Me refiero a esas pantallas bidimensionales en las que ahora experimentamos nuestra existencia. Los móviles y las computadoras son nuestras nuevas ventanas cristalinas hacia el exterior. Y ahí, en aislamiento, en y con ellas, experimentamos el dolor, la alegría, el amor, el desamor, la enfermedad y la muerte. Y sobrevivimos. Pero no dejamos atrás nuestro pasado. Los que bailamos, anhelamos el contacto físico. Y al añorarlo, para no perder ese contacto, hemos decidido transitar del volumen en movimiento al plano cibernético. Porque a la danza no la dejamos nunca, a la danza la hemos tenido que reinventar. La afirmación de Anderson, la danza es la más efímera de las artes, porque siempre está en peligro de esfumarse, en medio de esta crisis global adquiere una relevancia mayor, porque llegamos al límite. Ahora más que nunca tiene sentido el dicho reinventarse o morir, porque los que amamos la danza preferimos reinventarla que verla morir. Por eso, en estos momentos en los que el movimiento, el espacio de vida y las formas de habitar el mundo se están reimaginando, nos ha tocado repensar y recrear la danza en todos sus niveles, estilos y formas de realidad y representación. En el mundo de la formación dancística, por ejemplo, los maestros de danza pasaron del espacio tradicional del salón de clases a los salones digitales, a las plataformas Zoom o Meet. Los espacios que se crean ajenos para la práctica de la danza ahora son espacios idóneos para ello. Desde una pequeña sala, una recámara, un pasillo o hasta la cocina, el bailarín hace de su casa su escenario. Las grandes compañías y escuelas de danza dejaron de ser espacios presenciales cerrados de conocimiento para abrirse al mundo a través de las redes sociales y las plataformas digitales. No solo se reinventó el movimiento dancístico, sino la propia configuración de la disciplina de la danza como espacio de formación y conocimiento. Y aunque la danza ya era parte de la vida virtual antes de la pandemia, después del coronavirus la danza se volvió aún más accesible y la disposición geográfica se diluyó. Lo mismo te entrenas por la mañana en una clase online de ballet en Rusia que en la tarde con Misty Copeland o en la Royal Academy of Dance. La realidad espacio-temporal ahora más que nunca experimenta una real relativización. Pero en la realidad de la danza post-pandémica no solo es relativo el tiempo y el espacio, también lo es la división estilística. Con tan solo el poder de un clic, puedes pasar de una pantalla a otra, de un salón digital de ballet a uno de flamenco, de uno de danza moderna a uno de baile de salón. Si tus medios económicos te lo permiten y tu conexión de internet también, puedes experimentar cualquier estilo, entrenarte casi con cualquier maestro sin importar el lugar en el que te encuentres. Puedes entrar casi a cualquier evento online y con ello vivir la danza desde la comodidad de la vida en cuarentena. La danza ha vivido una real apertura al mundo, sí, al mundo online. En ese sentido, hay que decir que la danza en tiempos del coronavirus se ciberuniversalizó. Pero esta universalización virtual forzada de la danza
no se vive con completa alegría. Al menos yo no la vivo así. Hay melancolía y extrañeza entre nosotros los bailarines. Seamos profesionales de la danza o no, los que estamos acostumbrados a vivir la vida, ser con ser, movimiento con movimiento, piel con piel, los que habitamos el espacio como un constante ir y venir entre expansión, extensión, contracción, inhalación, exhalación y transpiración, sentimos que nos han quitado algo. En definitiva, nos hace falta la presencialidad, la relación, el vínculo, nuestros colegas, nuestro partener, la audiencia, el aplauso, nuestras atmósferas compartidas en y con el movimiento. Hay que tener presente que la danza es una realidad multidimensional humana que forma al ser humano de manera individual, social e histórica. La danza es a la vez movimiento y quietud con sentido y con historia. Movimiento y quietud que como opuestos dotan a la danza de su realidad. No hay que olvidar, como señala Restrepo, que para un bailarín la quietud no es ausencia de movimiento, por el contrario, la quietud, la inmovilidad, es la quinta esencia del movimiento, es el movimiento puro. Fin de la cita. Cierto que en este momento estamos inmersos en un laboratorio experimental en el que la danza, si aprendemos a vivirla desde el confinamiento, podemos explorarla con verdadera profundidad desde su quinta esencia. Digamos que la inmovilidad es la semilla pura de lo que nos hace falta, el movimiento, pero el bailarín no puede vivir solo de su quinta esencia en aislamiento, no puede pendular solo y solamente entre quietud y movimiento. Para vivir la danza en todo su esplendor, también ha de experimentarla acompañado de los otros. Como cualquier otro ser humano, el bailarín necesita de las relaciones. Hasta el solista más talentoso siempre requerirá de un coreógrafo, entrenador o guía que lo corrija, lo haga trabajar más duro y ser un mejor artista. Por eso ya he dicho que la danza no solo es una práctica individual, sino también social e histórica. Porque el bailarín se hace en y con los otros. El arte dancístico es un acto relacional que depende inevitablemente de los vínculos y esos vínculos, a su vez, dependen de lo histórico. La danza es un acto humano que acontece apoyado en el tiempo y en el espacio. Y aunque la danza pospandémica acontece todos los días y a todas horas a través de pantallas virtuales, hemos perdido su realidad social de contacto y su bella tridimensionalidad vital. La tecnología nos ha servido para mantener viva la danza, aunque esto signifique pasar de la riqueza del volumen en movimiento al plano de la sobrevivencia. Pero romántica o no, aún sigo esperando que las cosas regresen a la normalidad. No creo ser la única con este deseo, porque a pesar de las bondades que hemos descubierto con el uso de la tecnología en y para la danza, como las clases online, los performances a distancia y las reuniones de colegas para crear comunidad virtual, considero que aún no hay manera de que algo dentro del aislamiento y la bidimensionalidad de lo tecnológico pueda sustituir la energía viva que se experimenta cuando se está en el escenario o en el salón de clases. ¿Cómo reemplazar la magia que acontece entre bailarines, equipo de producción, dirección y audiencia? ¿Cómo sustituir las fuerzas tensoras del entramado social que le dan vida al salón de danza? ¿Cómo reinventar en la sana distancia todas estas realidades que en su conjunto conforman la atmósfera común de la práctica dancística? Por el momento todavía parece prematuro saber con certeza si habrá un regreso a nuestra vida pasada en la danza, si podremos retornar a nuestros espacios habituales de práctica donde el estar en y con los otros es parte esencial de nuestra cotidianeidad. ¿Volveremos a estar unidos, aglomerados entre sí, viviendo y respirando sin temor al otro, a los otros? ¿Será posible dejar nuestro aislamiento? Junto con Restrepo me pregunto, ¿cuándo nos podremos volver a tocar? ¿Cuándo las gotículas de saliva o de sudor de mi vecino o partner de danza dejarán de ser una amenaza?
¿Cuándo podremos compartir de nuevo en un escenario nuestro trabajo con cientos de espectadores que acuden masivamente a vernos? ¿Recuperará nuestro cuerpo algún día la confianza en el cuerpo del otro? ¿Podremos volver a percibirnos como células sanas en un cuerpo social ya no asustado y solitario, sino corresponsable y solidario? Fin de la cita. Consideraciones finales. Una luz al final del camino. Como se ha podido ver a lo largo de esta reflexión, lo impensable se volvió posible. La realidad de la danza se movió del volumen del cuerpo en movimiento a la bidimensionalidad de una pantalla. No creo que nada nos haya preparado jamás para esta crisis global, para enfrentar esta nueva realidad pospandémica en el distanciamiento. Sin embargo, considero que no lo hemos hecho del todo mal. A la danza no la hemos dejado atrás, la hemos incorporado a nuestra nueva poética del espacio con el distanciamiento, y con ella y con todo lo que implica estamos aprendiendo a vivir, a convivir. Nuestro sentido de libertad y de comunidad ha adquirido nuevas dimensiones que necesitan ser reflexionadas. Solo el tiempo y nuestras acciones nos permitirán saber si vamos por el camino correcto. Queda claro que de ahora en adelante tendremos que ser más conscientes de nuestras decisiones, porque de ellas depende nuestro futuro. Y en ese futuro construido entre todos yace también el futuro de la danza. Michel Levitt señaló en una entrevista que el encierro puede ser peor que la pandemia por las implicaciones personales, sociales, culturales y económicas que conlleva el confinamiento. Por eso, ahora más que nunca necesitamos movernos, no nos queda más que seguir danzando, como sea, donde sea y a pesar de lo que sea. Como afirma Gregory Budyani-Makoma en el mensaje del Día Internacional de la Danza de este año, nuestro propósito debe ser convertirnos en una fuerza de movimiento, tejiendo corazones, tocando almas y proporcionando curación que es tan desesperadamente necesaria. Y el propósito se convierte en una sola danza hidra, invencible e indivisible. Todo lo que necesitamos ahora es bailar. Bailemos entonces, digo yo. Y termino con esto mi participación. Bueno, muchas gracias a la doctora Saraí por esta importante reflexión de pues, la danza en estos tiempos de pandemia y todo lo que está afectando al bailarín y las nuevas formas de aprendizaje, lo nuevo que se puede hacer. Me parece muy interesante su reflexión, doctora Saraí, que vale la pena mencionarlo. Y desde hace algunos días pensé que alguna de ustedes o alguno de ustedes iba a mencionar esta cuestión de la danza en este contexto de la pandemia y de la cuarentena y de estar encerrado, etcétera, ¿no? Entonces, gracias, me parece muy interesante. Me gustaría dar pie si alguien quisiera hacer algún comentario a esta reflexión inicial que es fundamental de la doctora Saraí. Quien desea hacer algún comentario, le podemos dar tiempo. Yo Doctora Alejandra, quisiera, adelante, doctora. pues primero agradecer, Saraí, tu presentación, porque has puesto como de manera muy clara lo que estamos experimentando y digamos esta problemática y cómo nos ha obligado a quienes hacemos danza a repensar, ¿no? Cómo podemos mantener el vínculo, todas estas cosas que son como lo nodal, ¿no? De la práctica danzaria, aun cuando no podemos estar cuerpo a cuerpo, ¿no? Y cómo podemos tratar de moldear, de adaptar nuestra práctica cotidiana en estas circunstancias. Entonces, y es un reto, ¿no? No es fácil y creo que quizá no se acabe la pandemia y no hayamos dado una respuesta, pero podamos sobrevivirla y seguir danzando. Entonces, muchas gracias por tu reflexión. De nada, doctora. Yo también quisiera realmente agradecer Rocío, la doctora oportunidad. Rocío Lura, adelante, adelante. Gracias, doctor Chamorro.
quiero agradecer la profundidad de las reflexiones y porque me parece muy claramente equilibrado entre lo que ha aportado y lo que nos ha limitado. Realmente quiero vivir un mundo donde existe el contacto, pero me parece también importante esta parte de observación de lo que nos ha, las puertas que nos ha abierto también en otros terrenos, y creo que está muy claramente enunciado todo en tu presentación. Agradezco la formalidad además del discurso que nos permite también tener como las palabras con las cuales empezar el diálogo y estar ahí poniendo siempre sobre la mesa ambas partes, ¿no? Tanto las ventajas como las desventajas que esta condición nos propicia, y que cuando haya las condiciones, yo en verdad sí creo que tendremos las condiciones, tengo la fe puesta ahí. No perdamos de vista también todo este gran universo que nos ha abierto la condición de encierro y de trabajo a partir de la virtualidad, que anuncias muy claramente. Muchísimas gracias, en verdad. Gracias, doctora, gracias. ¿Alguien más quien quiera comentar, aunque sea de manera breve? ¿No? Bueno, entonces, si les parece bien, vamos a continuar con el programa. Y muchas gracias a la doctora Saraí Laitrigo por esta conferencia inaugural, que es muy importante. Vamos a dar paso a la siguiente presentación, que le corresponde a la maestra Cristina Iriarte Sawyer. Ella es doctoranda del doctorado interinstitucional en arte y cultura, adscrita a la Universidad de Guadalajara, al CUAD. Y bueno, su tema de trabajo del día de hoy, como lo habíamos pensado, que cada uno de las doctorandos presentaran trabajos para que les sirvieran también en su proceso de tesis. El trabajo de la maestra Cristina Iriarte Sawyer es Métodos de composición coreográfica dentro de la danza contemporánea en Morelia, Michoacán. Entonces, le daría la palabra a la maestra Cristina Iriarte. Adelante, maestra, tiene usted la palabra. Doctor Chamarro, tenemos un problema con Cristina porque su computadora tiene como bloqueado el audio. Entonces, no puede entrar al audio, no nos escucha y pues no la podemos escuchar. Entonces, yo creo que estoy con ella acá en el WhatsApp tratando de ver opciones, pero para no detener el programa, aquí está Adriana también, que es quien sigue. Entonces, quizá podremos cambiar el orden y mientras yo trato de apoyar a Cristina a ver si encuentra otro método para entrar. Sí, se puede ver, ¿la pueden ver? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a este coloquio. Quiero exponer en primer lugar mi tema de investigación porque la vez pasada pues no fue posible hacerlo. Y bueno, se titula Análisis conceptual, filosófico y somático de amor y mística en el cuerpo que armó persona en estado de danza, Conchera y Berbiche en la Ciudad de México en 1970-2000, línea de investigación, artes performativas. Mi directora de tesis es la doctora Alejandra Olvera Rabadán. Bueno, este es un breve resumen. Este es un estudio interdisciplinario, filosófico, somático, etnográfico y autoetnográfico sobre el análisis de amor y mística en el cuerpo que armó persona en estado de danza, Conchera y Berbiche entre las décadas de los años 1970 al 2000 en la Ciudad de México. El objeto de estudio es un fenómeno cultural que se manifiesta en un grupo de cuerpos
quiasmo personas en estado de danza con características sociales, culturales y políticas semejantes que participaron en estas danzas. El enfoque está dirigido especialmente a la correlación y el acercamiento que ellas tuvieron con respecto al amor y a la mística. A este grupo lo llamo las buscadoras. La investigación se centra en el análisis de textos relacionados y las conexiones experienciales y testimoniales que estas personas reporten como danzantes, concheras y derviches. Es importante señalar que yo soy parte de ese grupo, por lo que la metodología de investigación autoetnográfica me permite entender un fenómeno cultural desde lo personal, lo que significa que sostendré un diálogo entre lo individual y lo social. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes este concepto de el cuerpo, quiasmo, persona. Yo creo que la unidad cuerpo-mente es una realidad objetiva. No se trata de partes mentalmente relacionadas de algún modo entre sí, sino de una unidad funcional inseparable. Moshe Feldenkrais. Esta afirmación la expresó en el primer Congreso Internacional de Relajación y Reeducación del Movimiento en Copenhague, al que asistieron educadores, artistas e investigadores de toda Europa. La mayoría fueron pioneros de lo que hoy se conoce como educación somática. El artículo del Dr. Feldenkrais, Cuerpo y Mente, se divulgó en Systematics, una publicación del Instituto para el Estudio Comparativo de la Historia, la Filosofía y las Ciencias en 1961. La inquietud por resolver la dicotomía cuerpo-mente fue y es un tema importante y vigente. No es un asunto de moda New Age como pareciera manejarse. Se ha estado pensando e investigando formalmente dentro de varios ámbitos el cómo resolver esta paradoja, ya que venimos heredando creencias muy antiguas sobre la separación cuerpo-mente. Según la feminista Celia Morós en su libro Hacia una crítica de la razón patriarcal, asegura que el lenguaje es dicotómico. En él se ve el valor jerárquico de lo masculino sobre lo femenino. Ejemplo: hombre, cultura, mujer, naturaleza. La danza en este terreno queda en el lado de la naturaleza, del mundo interior, del territorio de lo femenino, del cuerpo. En este orden de ideas, si el cuerpo pertenece a los valores femeninos y bajo la mirada cristiana la danza es primitiva, peligrosa y transgresora, entonces habría que penalizar y desacreditar al cuerpo. Qué oportuno es entonces ceñirse a las ideas que Descartes ha dejado, una línea de pensamiento separatista y confusa. Me refiero al dualismo cuerpo-alma. Por ejemplo, en el libro Las pasiones del alma, en sus diferentes artículos, Descartes dice, cito, el movimiento de los miembros procede del cuerpo, los pensamientos del alma. No concebimos que el cuerpo piense de ningún modo. Debemos creer que toda suerte de pensamiento que existe en nosotros pertenece al alma. Fin de la cita. En el artículo 24 habla de las percepciones que se refieren al cuerpo y en el 25 a las que se refieren al alma, evidenciando la separación. Pero más adelante habla de la estrecha alianza que existe entre el alma y el cuerpo. Sí. Las partes del cuerpo conjuntamente. Cierro la cita. Esta afirmación no ha sido lo suficientemente fuerte para erradicar de nuestra imagen interior la separación de la que estamos hablando. Dos unidades separadas. Aunque últimamente el discurso se inclina más hacia la unidad cuerpo-mente,
seguimos tratándonos, entrenándonos, disciplinándonos bajo una perspectiva separatista y dicotómica. Seguimos tratando al cuerpo como una cosa, como un instrumento. Hay que tomar en cuenta que las palabras moldean nuestras conductas. Seguimos escuchando. El cuerpo es el instrumento que hay que entrenar para la danza. Una cosa, pues. Por fortuna, como menciono al inicio de este escrito, surgen una serie de filósofos, científicos, pensadores del cuerpo y del movimiento que siguen dilucidando alrededor de este problema. Ivan Joly, discípulo de Feldenkrais y quien impulsó en 1995 que el Departamento de Danza de la Universidad de Quebec en Montreal incluyera en los programas de danza la materia del método Feldenkrais de educación somática, cuestiona el guión paradójico en la expresión cuerpo-mente. Cito: ya basta de poner puntos a nuestros cuerpos o nuestras mentes, nuestros cerebros o nuestras mentes, lo mental con lo físico, nuestras almas con nuestro espíritu y nuestro psique con nuestra soma, como si hubiese estado separado alguna vez y que necesitemos reunirlos o descubrir que no tienen influencia sobre el otro. Fin de la cita. Estamos en la era de la somática y aún así seguimos escribiendo un guión que separa. Este símbolo no ayuda a la intención de replicar sobre lo obvio, sobre la unión. ¿Unión de qué?, se pregunta Joly. ¿Qué clase de unión es esa? ¿Y dónde está el pegamento entre las partes? La persona está siempre incorporada. ¿Por qué entonces necesitamos de un pegote? Desde mi experiencia vivida como practicante de la somática, hago una propuesta que quizás aporte a esta discusión. La idea de comprendernos desde la experiencia quiasmática. El quiasmo, el concepto del quiasmo lo tomo del estudio de Mario Teodoro Ramírez, ha expuesto en su libro La filosofía del quiasmo 2013, presentando una reflexión sobre la relación quiasmática que Merleau-Ponty asegura que existe entre diferentes entidades que no están separadas, como las que existen entre el cuerpo, que es cuerpo vivido, y la conciencia como conciencia encarnada. A grandes rasgos, el quiasmo es la relación de entrelazamiento entre dos cosas cualesquiera. Ramírez explica la diferencia entre dualidad y dualismo. Hay dualidad, dice, diferenciación en nuestra corporalidad, en los individuos, en las relaciones, etc. La dualidad es un dato de nuestra experiencia, una realidad de dos, cito. El quiasmo es una dualidad perfecta, el ser de un par en cuanto tal, una realidad productiva entre dos, la potencia de un entrelazo, la fuerza de una composición, dos que hacen uno, uno que hacen dos. Fin de la cita. En cambio, en una realidad dualista, dicotómica, hay contradicción, rechazo, exclusión. La dicotomía es una palabra clave en el lenguaje patriarcal que tiende a dividir y contraponer. No así en la filosofía del quiasmo, que reconoce la diferencia, la dualidad en lugar de la dicotomía. Ramírez lo dice de esta manera, cito: el quiasmo es un esquema de pensamiento que nos permite concebir las relaciones en una dualidad en términos de reciprocidad, relatividad, entrecruzamiento, complementariedad, superposición, encabalgamiento, empotramiento, reversibilidad, mutua referencia. Todo lo contrario de un esquema dicotómico dualista que concibe las relaciones en términos de exclusión, exterioridad, causalidad mecánica y lineal, jerarquía y prioridad. Fin de la cita.
Apoyada en estas ideas, lo que afirmo es que no hay tal separación entre el cuerpo y la mente, entre el cuerpo y la persona. La persona es todo lo que es, en tanto ser corpóreo, sensible, con historia y vida propia. Un ser que se compone de todas sus experiencias, sueños, sus emociones, sus ideas, sus potencialidades latentes, así como también de todo lo que no es y lo contraria. Desde mi punto de vista, la filosofía del quiasmo nos proporciona argumentos pertinentes para ya no hablar ni escribir cuerpo-mente, cuerpo-mundo, cuerpo-espíritu, cuerpo-alma, etc. Propongo usar un símbolo que ejemplifique esta filosofía quiasmática que unifica en lugar de separar. En concreto, sustituir el signo del guión por el símbolo del quiasmo o banda de Moebius en los escritos donde se especifique la relación de entrelazo cuerpo quiasmo mente, cuerpo quiasmo espíritu y cuerpo quiasmo persona. La banda de Moebius como metáfora del quiasmo. La banda de Moebius es una superficie de doble dimensión, con un único borde y una única cara. Permítanme tantito. Es un símbolo que provoca un movimiento reversible, un inicio que es final, continuidad, un desplazamiento infinito que resalta las diferencias y desplaza las dicotomías. Une, no separa. Podemos influir con esta propuesta a un cambio de paradigma sobre cómo tratarnos. Si de manera virtual y simbólica cambiamos el guión que separa por el de la banda de Moebius, quiasmo, y todo lo que representa, podemos influir a un trabajo más humano al hacer énfasis en la unidad mente, quiasmo, cuerpo, mente, quiasmo, persona, movimiento, quiasmo, pensamiento. La intención es debilitar la idea errónea de separación y dicotómica sobre el cuerpo y afirmar sus saberes y potencialidades. El guión ya no corresponde a este nuevo paradigma. Moshe Feldenkrais aportó una idea que es totalmente acorde con las propiedades del quiasmo aquí propuestas cuando explica, cito, la mente es el cuerpo y el cuerpo es la mente. El progreso de uno constituye el progreso del otro. Así se puede abordar a la persona sin importar el punto de vista de donde se parta. Sentimiento, sensación, pensamiento y movimiento sucediendo inseparables con cuerpo, persona. El mundo psíquico y las disposiciones fisiológicas, así como la vida social y económica cultural, se va creando y recreando en el entramado de la vida que nos hace humanos, sensibles, personas sin quiasmo pensantes. El cuerpo, pues, no es una cosa, no es objeto, no es algo que pueda identificarse desde el exterior, del que pueda referirme en tercera persona. ¿Qué es entonces lo que nos hace tratarnos como ajenas a nosotras mismas, más aún con poco respeto y falta de elegancia? ¿Será que no hemos asumido al cuerpo como la persona que somos? En la vocación del que danza se juega todo el ser, cuerpo, quiasmo, persona, y es lo que nos hace danzar como lo hacemos. Revisar la manera en que es orientada la vocación del que danza es tomar en cuenta, pues, que estamos frente a un cuerpo, quiasmo, persona, no ante una cosa. Mi trabajo consistirá en encontrar los entrelazos amor, quiasmo, mística, en el cuerpo, quiasmo, persona en estado de danza del grupo Las Buscadoras. Esto es, no enfocarse solamente en lo que se ve en el hecho danzario, en lo que hacen las personas
que danzan, sino más bien a lo que se refiere Langer, a eso que provoca y se provocan a sí mismas. No solo en el momento efímero en que permanece la danza en sus cuerpos, sino en esa influencia permanente de un dejarse sentir ese estado de danza en sus vidas. Para Gustavo Emilio Rosales, el cuerpo en estado de danza posee en la estructura somática de quien lo aborda y sostiene un soporte matérico de incuestionable solidez. La danza está incorporada a un ser que se hace danza en todo su ser. Como ya mencionamos, con su historia, sus inquietudes e intereses. No es entonces necesariamente tan solo el dominio de una técnica ni metodología del movimiento. Es, como dice Rosales, la transformación poética de la imagen del cuerpo. Esa transformación que impregna todo su ser y su vida entera. No es algo efímero como lo podemos entender en palabras del filósofo Michel Dufresne y de muchos otros. Cito, ¿no está acaso la danza en el bailarín? La danza está en el bailarín cuando sus movimientos proceden como si obedecieran a algún secreto impulso de las profundidades de sí mismo. Movimientos de una afirmación vital contundente que despliega el potencial de la vida mientras dura en su cuerpo. Fin de la cita. Ese mientras dura en su cuerpo. No termina cuando dejo de hacerme danza en la fisicalidad de mi cuerpo. No porque no soy cuerpo que hazmo persona. Y esta experiencia vivida me acompaña todo el tiempo, en toda mi vida, en todo momento. No queda ni siquiera como una evocación, es un hecho definitivo que marca la existencia y traspasa cualquier frontera y situación. Ese hecho permanente que queda en el cuerpo quiasmo persona en estado de danza, de amor y mística, es de lo que voy a hablar más adelante. Gracias. Muchas gracias a la maestra Adriana Delgado por su trabajo. Entonces, frente a este cambio, pues ahora me gustaría cederle la palabra a la doctora Olga Nájera. ¿Está todavía conectada la doctora Olga Nájera? ¿Sí está? ¿Olga? Sí está, tiene que encender su micrófono. A ver, entonces, ya la vi, sí, ahí está. Bueno, antes de los comentarios de la doctora Olga, la doctora Olga Nájera Ramírez, fuimos compañeros de estudios en la Universidad de Texas en Austin. Ella es doctora en antropología con especialidad en folclore por la Universidad de Texas en Austin. Es profesora asociada del Departamento de Antropología en la Universidad de California en Santa Cruz. Sus intereses de investigación se orientan hacia las tradiciones y cultura popular de las comunidades mexicanas en México y en los Estados Unidos. Es autora de un libro muy importante que se llama La fiesta de los Castuanes, Critical Encounters in Mexican Festival Performance, publicado por la Universidad de Nuevo México en Albuquerque. Como editora y compiladora ha publicado Chicana Traditions, Continuity and Change por la Universidad de Illinois y Chicana Feminisms, a Critical Reader, publicado por la Universidad de Utah. Gracias, Olga. Adelante, escuchamos tus comentarios. Bienvenida. Ok, pues muchas gracias por su presentación. Muy diferente a lo que yo me imaginaba que iba a presentar. Y me siento un poco fuera de el conocimiento suficiente para hacer algunos comentarios
importantes. Algo que me pareció, y sobre todo al final, esa idea de expresar el amor y la unidad de el cuerpo y la mente, me recuerda mucho el trabajo de la maestra Saraí, que hizo sobre su estudio de duende. No sé, y creo que me gusta la idea de comparar diferentes géneros de danza y encontrar una, ¿cómo se dirá? Una idea sobre cómo se maneja eso. Entonces, en realidad me gustaría poder decirle mucho más, pero como digo, no quiero gastar el tiempo en hacer más comentarios sobre algo que realmente no conozco mucho. Pero gracias de todas maneras por invitarme. Gracias, Olga, muchas gracias. También estaba programada la doctora Alejandra Olvera para que nos hiciera algunos comentarios y brevemente les voy a decir, la doctora Alejandra Olvera Rabadán es doctora en Ciencias del Arte con especialidad en Teoría, Historia y Crítica de la Danza por la Universidad de las Artes ISA de Cuba. Coreógrafa y bailarina en Cuba y México, profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, representante del cuerpo académico de artes escénicas de la misma universidad y profesora del doctorado interinstitucional en arte y cultura. Autora de varios capítulos de libros publicados por diversas universidades de México, ha trabajado en diversos proyectos de investigación con diversas universidades en Cuba y México y ha coordinado durante 8 años la licenciatura en danza en la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y miembro organizador de la Red Latinoamericana de Estudios sobre el Cuerpo. Autora del libro Cambios en el concepto del cuerpo, en la percepción del cuerpo y en las prácticas corporales de la danza nueva. Gracias, doctora Alejandra. Adelante, si la escuchamos. Muy bien, muchas gracias, doctor Chamorro. Pues sí, yo lo que quisiera comentar es también un poquito hacer como un contexto, porque Adriana nos presentó un fragmento de una investigación un poco más grande y a veces cuando uno está metido en el proceso de investigación, ¿no? O sea, que no es una investigación terminada, sino que está en proceso, uno como que pierde un poco la dimensión de la idea completa, ¿no? Y yo creo que un poco eso nos ha pasado con Adriana porque se centró en un tema muy particular, en un aspecto muy particular de su investigación y no nos presentó como la otra parte de las danzas, que es lo que de alguna manera o de dónde sale, de dónde surge esto que nos está presentando, ¿no? No están separados, ¿no? Entonces, creo que es importante esta parte. Al principio, cuando nos presentaba Adriana su, digamos, su investigación, como por dónde va, ella hablaba de 2 danzas, ¿no? De la danza de los derviches y la danza conchera en México, que es una danza hecha a partir de una comunidad que practicaba esas 2 danzas, ¿no? Entonces, a partir de analizar no tanto las danzas, que obviamente habrá que sino por qué una comunidad de personas tenía la necesidad de practicar estas 2 danzas, ¿no? Entonces creo que eso, a partir de ese cuestionamiento es que surge toda la otra reflexión, digamos, sobre toda esta cuestión del cuerpo en estado de danza y todo esto del quiasmo persona, cuerpo quiasmo persona, que es como esta construcción que estás haciendo, Adriana, y que yo creo que sería muy interesante poder como entrar, que tendrá que llegar ese momento, a la parte en la que tú vinculas estos conceptos que tú vas desarrollando
con una práctica concreta específica que a quienes te estamos escuchando nos haga más fácil entender de dónde vienen estos conceptos que no son simplemente una abstracción filosófica desvinculada de la práctica real, concreta y muy específica, que creo que es lo que me parece que podría hacer más accesible o más entendible esto que nos estás presentando el día de hoy, ¿no? Que es muy interesante porque, digo, tu tema no está vinculado directamente con la danza contemporánea. Sin embargo, tú sí eres una persona de danza contemporánea y de alguna manera el hecho de que tú vengas de la danza contemporánea te hace pensarte el tipo de cosas que nos planteamos danzarines contemporáneos, que es cuerpo, que es persona, que es movimiento, qué hago yo en este mundo y cómo mi danza se relaciona con este mundo y con las demás personas. Y de alguna manera eso está presente. Y esa comunidad de gente en la que tú estás, digamos, investigando, que hace estos dos tipos de danza, pues también algunos de ellos eran artistas contemporáneos, ¿no? O sea, gente de artes escénicas. Entonces, obviamente eso también tiene un efecto en el tipo de preguntas que esas comunidades se hacían y también en las que tú te haces como investigadora, ¿no? Entonces, creo que todo este panorama ayudaría como a entender un poquito más a quienes no son tan familiarizados con el tema, con el asunto, para ver por qué te estás haciendo estas preguntas, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿A qué responden estas preguntas? Y bueno, creo que eso sería lo que yo tendría que dejar como comentario para complementar un poco la investigación de Adriana, pero también como comentario para que en futuras ocasiones que igual te puedas centrar en algún tema en particular, no en el todo de la investigación, pudieras abrir el panorama, ¿no? Pongo, por ejemplo, como ejemplo lo que nos presentó Saraí. Saraí nos habló de todo el panorama, de la pandemia, de lo que sentimos, de la virtualidad, y después entró a lo que era su asunto y nos explicó su asunto. Entonces, no era una cosa solamente enfocada en su tema específico, sino que nos presentó todo el panorama para poder entender por qué ella está reflexionando lo que está reflexionando, ¿no? Que creo que en términos de cómo presentamos es fácil, sobre todo en temáticas tan complejas como las que te metiste, ¿no? Concepto de amor y mística, que son conceptos más filosóficos de pronto en tu acercamiento desde la fenomenología, pero que parten de una práctica muy específica y de un fenómeno ubicado en un tiempo-espacio muy particular, ¿no? Y relacionado con el arte contemporáneo, además. Entonces, pues muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Gracias, Gracias, Ale, doctora por tus Alejandra. comentarios. Gracias. No sé si la doctora Olga quería mencionar algo. No, No. no, Bueno, yo quiero ofrecer mil disculpas a la doctora Olga, que debí haberles solicitado que me envíen un resumen o algo básico de texto para podérselos enviar a los comentaristas y bueno, ahí ofrezco mil disculpas que no tuve tiempo de hacerlo, que es mejor tener un poco el texto previamente para poderlo conocer y entenderlo. Entonces, ofrezco una sincera disculpa, que no me alcanzó el tiempo para poderlo hacer. Espero está que... bien. Yo de antemano le dije a Sara, yo no sé cómo voy a estar en estos días, y menos, sí, aquí normalmente nos mandan de antemano un texto para uno poder organizar sus pensamientos. Entonces, mil disculpas por no poder servir como era la idea, pero yo de todas maneras aquí estoy un ratito para Gracias. escuchar, y muchas gracias. Gracias, Olga, muchas gracias. Bueno, y gracias también a la maestra Adriana Delgado y a la doctora Alejandra Olvera. Tengo entendido que ahora sí le toca a la maestra Cristina Iriarte Soyer, ¿verdad? ¿Estoy en lo ¿Escuchan? correcto? ¿Sí me Sí, escuchan? adelante. Sí, Ah, qué adelante. bueno. Estoy Adelante. en dos computadoras, o sea,
Adelante, maestra. Pero ir resolviendo. Lamentablemente, como mi presentación está en otro dispositivo, tuve que probar con otro, no les voy a compartir la presentación. Sin embargo, pues lo que van a escuchar es parte de algunos avances que estoy adquiriendo sobre mi tema de la tesis. Y quisiera en esta ocasión, de todo el abanico que tengo, de toda la colección de datos actualmente, que mi computadora está hecha ya un caos, caos ordenado, quisiera compartirles uno de los apartados. Voy a hablar un poco de algunos aspectos históricos para entrar en contexto y poco a poco iré adentrándome en lo que a mí me concierne, en lo que son mis preocupaciones y también mis hallazgos con mis informantes y la parte documental que he podido analizar. Entonces, para esta ocasión he nombrado este pequeño apartado, una mirada en retrospectiva sobre el legado de la técnica Graham en Morelia. Nosotros en Morelia, Michoacán, tenemos una tradición, así como lo sucedió en todo el país, del legado de la técnica de Graham. La evolución de esta misma técnica ha tenido muchas afectaciones en las concepciones del cuerpo, en las concepciones de las técnicas, de los estilos, de la forma de ver el cuerpo, y Morelia no fue una excepción. Entonces, esto se antecede en los años 20, los años 30, donde la danza se transformó y adoptó aspectos modernos, principalmente Estados Unidos, contando con la figura que he nombrado, que es Martha Graham, bailarina y coreógrafa nacida en 1894, y por supuesto una artista que toda su vida vivió en América. Su arraigo le permitió tener una fuerte influencia de un nivel inimaginable para gestar raíces profundas que se tejieron con colaboradores muy fuertes y así dejar el legado trascendental para la historia universal de la danza. Esto a mí me lleva a pensar que Estados Unidos y Nueva York inician un imperialismo cultural y orillan a las expresiones latinas hasta la actualidad a luchar para quitar estigmas y estereotipos en concreto con aspectos estéticos y los cánones de belleza que no son correspondientes a los latinos. En nuestro caso, los maestros han implementado, principalmente en Morelia, una suerte de inmensas iniciativas para descudriñar las corporalidades morelianas y poder construir corporalidades más acordes a las realidades de sus discípulos. Para Howard Gardner, es una hipótesis que él tiene sobre los logros de Martha Graham. Él cree que estuvieron fundamentados en la autoexploración, la de otros cuerpos, como lo fueron sus bailarines y el trabajo colegiado con algunos de sus colegas. La serie de ejercicios que ideó y que hizo un tratamiento muy profundo la mentora, es para la transmisión de sus conocimientos, consistía en una técnica sobre la inspiración y la expiración, una contracción originada en la pelvis, caídas al suelo, relajaciones, estiramientos, espasmos centralizados principalmente en el torso y llevados incluso hasta las manos. Las cualidades a desarrollar para un bailarín era un torso tenso y fuerte, brazos y piernas ágiles con caídas a plomo y una súbita recuperación. Estos son los rasgos que a grosso modo podemos destacar de la técnica Graham. En el caso concreto de la ciudad de Morelia, se tuvo desde los años 70 y erradicada tentativamente a los años 90 la técnica Graham, principalmente promovida por la maestra María Tonantzin, quien tuvo la fortuna de estudiar con grandes promotores del legado y de la escuela de Martha Graham, como lo fue la maestra Guillermina Bravo,
e incluso asertivamente la maestra Tonantzin pudo arribar la escuela de Martha Graham en Nueva York. Esto significa que se tuvo una discípula cercana, con corrientes muy cercanas a la escuela de Martha Graham, y el dominio técnico y las cuestiones de la técnica fueron asumidas bastante correctamente, vaya. Como principal escuela, se tuvo un centro de danza, el cual desapareció, fundado por la maestra Tonantzin y acompañada con maestros como Jorge Cerecero y Laura Díaz en su momento. En dicho centro se pretendía que sus estudiantes egresaran como técnicos en Graham, y tal organismo comenzaron su formación varios de los bailarines que serían parte de los precursores de la danza a nivel independiente en Morelia. La falta de seguimiento del proyecto del centro de danza en Morelia se suscitó debido al cambio de gobierno. Después de Martín Villicaña llegó Jaime Figueroa, y por consiguiente hubo un cambio de funcionarios, incluyendo los del Instituto Michoacano de Cultura. Este suceso histórico para la danza y sus artistas morelianos afectaron la continuidad de la Escuela de Danza Contemporánea, en lo que estaba implicado también el INBA. La danza contemporánea ha llegado a México desde una corriente primigenia en la técnica Graham, se disemina en todo el país, y esto deriva en otras técnicas y estilos que han definido el trabajo de todos los artistas locales. Sus cambios en prácticas habla de movimientos filosóficos, actitudes ideológicas, así como de preocupaciones en torno a la formación de escuelas. La escena contemporánea se reconocía por la técnica Graham, como lo he mencionado, en todo el país, implementada con gran ímpetu desde los años 70 y aproximadamente a los años 90, que es prácticamente el periodo como antecedente histórico que estoy enmarcando en mi investigación. Su desuso, por mencionarlo así, que ha sido o fue gradual, pero firme, hace ver los cambios dentro de las prácticas coreográficas que son de mi interés, y las de los docentes, y por supuesto el cambio de conceptos y de posturas ante las corporalidades y las maneras de arribarlas. Las principales transiciones y preocupaciones para los maestros y coreógrafos de Morelia de esa temporada fueron la transformación de conceptos como el cuerpo holístico y sano, la adecuación de las técnicas para la anatomía de un moreliano y el despliegue de los laboratorios coreográficos con implicaciones principalmente en el área lúdica. Uno de los conceptos que van modificándose y que se me hace bastante interesante y que quizá en muchos estados del país se reflexionó en torno a ello, es el concepto de bailarín, que al ir modificando y el ir reflexionando en las estructuras que consumían los bailarines de este momento, van adquiriendo una reflexión que se va modificando y va cohesionándose hasta la actualidad, que es el bailarín, posteriormente ejecutante, deviene en intérprete, creativo, co-creador, creador escénico para finalizar. Esto quiere decir que los coreógrafos del momento, al ver una técnica tan fija, tan rígida como ellos mismos lo mencionan, comienzan a reflexionar en la necesidad de interactuar de manera diferente con sus creativos, con sus bailarines, y comienzan a ver que no estaban trabajando con seres inamovibles, sino seres pensantes, sensibles y capaces de hacer propuestas. El coreógrafo adquiere otra modalidad, un ser más abierto, más flexible, como lo he mencionado, y que también permite que el bailarín provoque y introyecte posturas, ideologías, emociones, sentimientos sobre su propia cultura. Las concepciones en que se advierte el devenir de un bailarín, no solo como ejecutante, sino como alguien capaz de adentrarse en el discurso coreográfico, los códigos y sus múltiples valores que implican el valor sensible de la persona, su esfera emocional y psicológica.
los coreógrafos se dan cuenta que están tratando con humanos. En este caso, como por la época que estoy enmarcando, los coreógrafos tenían una búsqueda muy intensa y curiosamente eran muy jóvenes, entonces eran prácticamente jóvenes enmarcados como en la adolescencia, casi veinteañeros. Estos coreógrafos con que contaba la ciudad, formados en la técnica Graham, como he mencionado, buscaron innovar, cambiar las reglas y deconstruir las estructuras rígidas. Comienza una etapa de laboratorios para la composición coreográfica, la excursión de nuevas corrientes como el release y la danza de contacto, la preocupación y ocupación de la salud física, ya que como he mencionado, la técnica se veía y se llegó a observar como algo que limitaba y que no permitía que los cuerpos fluyeran y desplegaran en otras áreas, tanto físicas como creativas e interpretativas. Y por supuesto esto da pie a un parteaguas interesante en la ciudad de Morelia, que es la profesionalización de la danza. Se inicia con la dicotomía sobre la técnica, con lo que los bailarines estaban formados, y el discurso y tratamiento de las obras coreográficas, porque había una discusión de que estaban adoptando una técnica que no les permitía arribar un lenguaje coreográfico, pero sin embargo lo utilizaban como algo formativo. Y dentro de lo formativo estaba la disyuntiva en que era algo que no estaba acorde a las cuestiones anatómicas de un bailarín moreliano y que también estaban siendo lesionados, y esto entra como en una crisis y en un juego ahí de disyuntivas, y empezaron a poner prioridades. Aún así se da fe de que el tipo de movimiento que busca el coreógrafo para su obra está íntimamente relacionado con los procesos de creación que ejecuta, y estos van a definir rasgos de las obras para los coreógrafos. Es decir, se busca un lenguaje corporal fuera de las fórmulas que Martha Graham otorgó con su técnica, y esto permite que los discursos coreográficos empiecen a tener muchísimas más, sean más prolíferos, sean más abiertos, y que los cuerpos comiencen a tener otras maneras de entender la creación coreográfica y asumir el reto de la interpretación como una estrategia para enriquecer el discurso necesario para un coreógrafo. También es interesante darnos cuenta que esto permite que otras técnicas, otros lenguajes empiecen a entrar en la ciudad, y que otros, como ha pasado, Morelia es un lugar que ha arropado a muchos artistas, no nada más del DF, sino de otras latitudes, y permite entrar muchos más otros artistas que también empiezan a inyectar y a nutrir con sus filosofías y sus conocimientos a lo que es el trabajo técnico y coreográfico de la ciudad. Otro aspecto interesante es que es afortunado y desafortunado, pero más afortunado porque es una temporada que yo estoy estudiando donde la danza tuvo mucho apoyo institucional y tuvo muchos beneficios, y esto permitió que se generaran una red de festivales donde nuestros artistas locales pudieron estar viajando a otros estados y así poder asirse de otros conocimientos que nutriera y que diera ejemplos muy fortuitos para el crecimiento de la danza en Morelia. Y bueno, para finalizar, a pesar de que la técnica Graham fue como de alguna manera estigmatizada y tachada de que no fue la correcta, fue la que existió y fue la que permitió cambiar estos paradigmas y hablar de otras cosas y poder reflexionar en torno al cuerpo, a las técnicas, a las creaciones coreográficas, a tal punto que ahorita la ciudad tiene una rica visión, el gremio tiene una rica visión sobre la danza, y este tránsito ha sido parte de la evolución del tener que dejar de ejecutar o de implementar
o de formar a los bailarines en una técnica como fue la Graham. No es decir que estuvo mal la técnica Graham ni decir que estuvo bien. A mí lo que me interesa es los puntos de transición que han permitido una evolución muy rica, muy nutrida de lo que es la danza incluso hasta la actualidad. Existen grandes figuras que tienen el dominio de la técnica Graham, así bien enraizada como es la maestra y coreógrafa Natalia Reza, la maestra Antonieta Espinosa, que a la actualidad sigue dando en la Casa de Cultura un taller con técnica Graham a nivel iniciación, y la maestra Daniela Nieto, que no radica en la ciudad, pero que en algún momento estuvo haciendo aquí en Morelia, y si la investigación no me falla, fue la única que presentó trabajo coreográfico usando la técnica Graham, movimientos de técnica Graham en sus estructuras y secuencias de movimiento para sus obras coreográficas. Bueno, pues aquí ya me aparecen mis fuentes bibliográficas y quisiera agradecer a mis informantes, la maestra Gardiela, Jorge Cerecero, la maestra Paz, la maestra Próspero Lelia, el maestro Liz Solís y la maestra María Suárez, Adriana Delgado y Elis Solís, por mencionar algunos de los que para este pequeño apartado entraron como mis informantes. Muchísimas gracias. Gracias a la maestra Cristina Iriarte Soller por su trabajo. Vamos a dar paso a los comentarios. De acuerdo al programa, está el doctor Nicolás Rey. El doctor Nicolás Rey es doctor en Sociología por la Universidad de París I en Sorbonne, músico e investigador también, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, miembro del núcleo académico básico del doctorado interinstitucional en Arte y Cultura, así también como de la maestría en etnomusicología de la Universidad de Guadalajara, y desde luego también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Uno de sus libros más importantes que aparecen en su currículum es el libro que se intitula Quand la Révolution aux Amériques était née, cuando la revolución de América se convierte negra, algo así. Bueno, él ha estudiado desde luego las afrodescendencias y ha escrito también varios trabajos sobre la música de las Antillas francesas como Martinique y Guadalupe. Frecuentemente él hace viajes allá a esas islas maravillosas. Cada vez que él va de viaje lo envidio porque quisiera acompañarlo también. Ha de ser un paraíso esos lugares. Adelante, Nicolás, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, pero siempre que voy nunca olvido de brindar a tu salud y buena onda. Entonces, mañana tendré la oportunidad de compartirles mi experiencia en el Caribe francés, de donde soy originario, por mi abuelo, que es afroantillano. Voy a retomar unos aspectos que ha mencionado la maestra Cristina, para, digamos, abrir un poco el diálogo, y espero que ella nos pueda completar con unas preguntas que le voy a hacer. Entonces, más que comentarios en sí, voy a retomar aspectos y subrayar dinámicas. Muy bien, Cristina, tu presentación sobre la dinámica en Morelia, cómo han incorporado desde los años 70-80 técnicas que vienen de otras partes del mundo, y también han tratado de adaptar estas metodologías o técnicas de baile a la morfología del moreliano. Me parece interesante eso. Es decir, los procesos de globalización siempre son así. Hay cosas que vienen de fuera, pero uno trata de reapropiarse estas técnicas o lo que se quiere imponer desde fuera
a su propia realidad. Entonces me parece sumamente importante este proceso de readaptación de lo globalizado a lo local, que sería la realidad michoacana y moreliana. Ahora, ¿qué es un moreliano? La morfología del moreliano, tú lo acabas de decir muy bien, hay extranjeros que llegaron de fuera, están los mestizos, la clase media urbanizada mestiza, están los indígenas urbanos o indígenas que van y vienen en Morelia. Entonces, ¿qué es un moreliano? ¿Qué es la morfología del moreliano? Hay una diversidad que tendrás que también precisar y a ver cuál morfología se impone a la de los demás. Tal vez hay algo ahí que también hay que ver si por alguna razón de dominación se impone una morfología mestiza cuando también hay indígenas, o que también pueden haber extranjeros que aportaron también, o más bien es más incluyente y se da una diversidad precisamente de esas morfologías, es lo que yo más bien intuiría. Hablas de discurso coreográfico, excelente, eso del discurso coreográfico. En discurso está el cuerpo, la coreografía, la estética, pero siempre detrás de este discurso del cuerpo hay un discurso social, hay un discurso político, hay un discurso cultural. Entonces, a mí me gustaría, y también discursos que vienen de fuera, como tú lo has mencionado, me gustaría preguntarte en qué momento este discurso coreográfico transmite, ya que recibe elementos de su realidad michoacana y moreliana y globalizada, cómo luego transmite lo que recibieron estos bailarines, cómo ellos transmiten luego a sus alumnos, es decir, ahí va la cuestión de la educación de transmisión, y luego cómo transmiten al público, y ahí va la cuestión de las obras y su difusión, cómo ellos luego transmiten ese discurso y por qué. Es decir, Michoacán es uno de los estados más indígenas y más afectados por la violencia. Lo estamos viendo ahora con la guerra del narco, como se está disparando, y en primer y segundo sentido, desgraciadamente. Pero a la vez es un estado de resistencia, donde están las famosas autonomías de Cherán, de las escuelas rurales, al estilo de Ayotzinapa. Yo cuando estuve un par de veces a Michoacán con unos amigos indígenas que son profesores en la Universidad Intercultural de Pátzcuaro, tuve la suerte de viajar con ellos dentro de Michoacán y tuvimos que pasar unos retenes de jóvenes indígenas de las escuelas rurales que están afectados al igual que los de Ayotzinapa. No quieren que se cierre su escuela porque es la única manera para ellos de acceder a la clase media como indígenas. Entonces bloqueaban la carretera. Pero solo a nosotros, no por mí, sino por mis amigos indígenas en lucha, profesores, pudimos pasar. Yo también lucho con ellos, pero no tengo tanto cara de indígena en lucha, ¿no? Entonces, pero sí apoyo también lo que es la causa. Nos dejaron pasar a nosotros cuando bloquearon a los demás. Entonces pudimos llegar a Cherán, vimos a toda la autonomía que tienen en Cherán y otros pueblos de Michoacán. Entonces, ¿cómo eso incide en tu baile? ¿Cómo eso incide en la creación artística de los que bailan ahí en Michoacán, en Morelia? ¿Cómo incide? ¿Cómo incide también la cuestión de los secuestros? La sociedad civil que se moviliza en el centro urbano también porque se les secuestra a su hija, a su hermana, a su tía, a su abuelo, a quien sea, ¿no? Entonces, y al final de cuentas, ¿cómo luego de Michoacán hacia el mundo? Es decir, nos has hablado de cómo llegaron técnicas del mundo hacia Michoacán. Ahora, ¿cómo lo de Michoacán va hacia el mundo? Por terminar, nos hablaste de festivales que se hacen con otras ciudades de México, regiones, etcétera. ¿Cómo eso luego se redirige al mundo
ya pasando por el molino de la globalización que llega a México, Michoacán, Morelia, luego se mueve y se vuelve a mandar el otro café de Michoacán a otras partes del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el molino michoacano y moreliano? Y cómo Michoacán y Morelia al final brilla después de todo este proceso, ¿no? Pues con eso, si hay cosas que quieras aclararle, adelante, y son aspectos que luego podemos profundizar. Adelante, aprovechando Sí. mi tiempo. Adelante, maestra Cristina. Gracias. Pues sí, son de las cuestionantes y de las directrices que voy como perfilando en otros momentos de los apartados que tengo. Justamente sí hay como esta proyección del trabajo que han realizado grandes colegas, grandes compañeros, grandes coreógrafos y cómo ellos están trabajando es realmente mi interés. Esto ya es como irme más en lo particular, pero sí, la proyección de Michoacán sí es muy fuerte. Yo creo que es uno de los estados que tiene mayor impacto a nivel nacional y que hemos tenido también la fortuna de que muchos han podido posesionarse a nivel internacional. Justamente, aunque sea virtual, este coloquio tenemos varias compañeras que son personas muy destacadas, no por demeritar el trabajo de los demás compañeros, pero sí han podido colocarse a nivel internacional y es parte de la proyección. La morfología del bailarín en Morelia no lo había visualizado como tal. Sí hay algunos momentos, tengo un apartado del cuerpo, pero creo que todavía me faltaría ahí profundizar un poquito más en una, no sé si definición o descripción de cómo es y quiénes son los que han estado trabajando, principalmente quienes se han acercado a algunos maestros para ser sus discípulos. Y la parte del cuerpo sí es interesante porque ha determinado cómo ellos han resuelto sus propias prácticas, ya sea como maestros en las técnicas, diferentes técnicas, y cómo han resuelto su trabajo coreográfico, que es ahí, bueno, mi parte donde me voy a centrar muchísimo más. Pero sí, ahí están las preguntas que me hace, doctor, sí están en algunos apartados. En este momento quise centrarme como en esta cuestión de cómo el devenir de la técnica Graham ha impactado en la resolución de varios conceptos y concepciones incluso ideológicas del momento que estoy citando. No sé, ya nos buscaremos. Gracias, maestra Cristina. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle ahora la palabra a la doctora Rocío del Carmen Luna Urdaibay, que está también en el programa para los comentarios. La doctora Rocío es doctora en Arte y Cultura por la Universidad de Guadalajara, es una de nuestras egresadas tituladas. Ella es artista escénica, coreógrafa, docente, creadora e investigadora en danza contemporánea por 20 años. Tuve la oportunidad de dirigir su tesis doctoral, Impulso y Afección, la cualidad emergente de la danza contemporánea en la experiencia de 3 creadoras mexicanas, su trabajo que me encantó, su trabajo de tesis doctoral. Ella es profesora en la licenciatura en danza en la Facultad Popular de Bellas Artes en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde forma parte también del cuerpo académico de artes escénicas. Es autora del libro, o no sé si ya salió, así lo vi en su currículum, Una pedagogía para la danza contemporánea desde la propia corporalidad. Y otro trabajo, el día que decidí cambiar la intención por resiliencia, editado por CIEC en la Universidad de Michoacán. Otro trabajo, Conjugación de lenguajes en las artes escénicas, en coautoría con la doctora Claudia Fragoso, una egresada de aquí, en esta biblioteca, que pues, 2 de nuestras egresadas del doctorado tituladas han mantenido, digamos, trabajos conjuntos, lo cual me parece muy bien, para que no se pierda
digamos, el espíritu que se ha venido creando a lo largo de sus estudios de doctorado. Agradecido por trabajar de manera conjunta. Sobre su trabajo fílmico, un trabajo muy interesante que se llama La Sabina, de danza para el POC International Film Festival. Y el documental Impulso, la conciencia del cuerpo a través de la danza, dirigido con Manfred López Grem. Bien, pues adelante, Rocío, gracias por aceptar colaborar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Chamorro, por la invitación y pues por seguir mi trayectoria. Lo veo en la presentación que hace. Muchísimas gracias por eso también. Me siento muy complacida de participar y estar aquí en el trabajo que sigue desarrollando afortunadamente con buenos resultados y el DIAC. Entonces, muchísimas gracias. Cristina, por aquí tengo algunos comentarios. Primero quiero decirte que celebro profundamente tu investigación. Me parece fundamental que tiene poco tiempo que realmente se hacen investigaciones de posgrado sobre desarrollos artísticos en la entidad y han tenido hasta ahora pues un enfoque más hacia aspectos históricos y detecto tanto en tu título como en lo que alguna vez hemos podido platicar, como tu intención va hacia el análisis también de otras condiciones de los procesos artísticos, en pensar las poéticas, en este tipo de investigación y lo celebro, creo que es algo que nos hace mucha falta y que valoro. Y bueno, ahora en tu presentación veo como a todas, ¿no? La importancia que tiene ir hacia los aspectos históricos y reconocer de dónde venimos, de qué manera nuestras herencias nos condicionan y nos impulsan hacia ciertas condiciones específicas. Lo veo ahí. Me parece muy importante porque te permite construir desde un eje central de la propia historia de Morelia y en el análisis que te va a dar las bases para introducir otras reflexiones. Yo te invitaría de cualquier manera a no cesar de tu entusiasmo desde un inicio por ir más allá de estos aspectos y realmente ahondar en el análisis de las particularidades de los actos y de las acciones, de las relaciones y de los resultados de obra en sí que se han generado en la entidad en este periodo específico que determinas y con estas personas. Creo que es importante no perder eso de vista. Y para eso te propondría considerar algunas cosas que creo que te pueden favorecer en tu investigación. Sí me parece importante hacer un trabajo de descripción densa, de lo perceptualmente visible, digamos, de estos métodos de composición. Tienes la fortuna de que los creadores con los que estás trabajando son creadores vivos, con los que puedes recuperar su testimonio y también testimonio verbal, testimonio de sus experiencias, de sus memorias y recuperar también material visual en video. Entonces, creo que es muy importante sí entrarle a esa descripción, qué es lo que se hizo, cómo se hizo, con quiénes se hizo, para poder realmente hacer después decantado de toda esa información que viene. El doctor
Nicolás Rey, bueno, yo creo que puede hacer un trabajo ahí maravilloso en relación contigo por todo este trabajo de antropológico de recuperación desde los testimonios para sistematizar después y poder generar estos ejes en el análisis que te permitan ir profundo y en recuperación de cosas muy particulares que después pueden o no generalizarse hacia la entidad, digamos, o hacer ya también incluso análisis comparativo entre las propuestas y las acciones de las diferentes creadoras que elegiste. Y bueno, veo que evidentemente pues es un trabajo que está en proceso, me queda muy claro que estás arrancando con esta parte histórica y que tiene ambas partes, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con los aspectos contextuales y también con los aspectos de las subjetividades, ¿no? Que, bueno, no son hechos separados, como ya lo vimos extensamente con Adriana Delgado, pero para el análisis sí vale la pena ver qué aspectos corresponden a un área y a otra. Entonces, saber, creo que va a ser muy importante reconocer también en ese sentido, en el trabajo que hagas con las creadoras, las motivaciones, las estrategias, los mecanismos. Ese espacio de reconocimiento, veo cómo estás interesada además en ver la transformación que ha sufrido las definiciones de lo que se entiende como coreografía o como la figura del coreógrafo y del bailarín, que eso también va trenzándose y va emergiendo en tu análisis. A lo mejor sería interesante al platicar con las creadoras, ver cómo esas motivaciones, esos intereses, esos impulsos para la creación han ido cambiando en este periodo de tiempo que estás registrando y cómo eso determina también la metodología, ¿no? Me parece muy importante, dado que ahí estás poniendo el énfasis en tu investigación, ¿sale? Entonces, creo que tienes un avance importante y vale la pena aprovechar también, sería la última parte de mi comentario, que, bueno, formas parte de la comunidad dancística, que conoces de primera mano esta historia, la has vivido, y eso te permite también una aproximación, bueno, te permite una aproximación muy cercana por un lado, te pone alertas también, ¿no? En términos de la objetividad y de estas cosas, pero tienes esa apertura de la comunidad, tienes esa apertura de los creadores para establecer diálogos sumamente profundos y ser inquisitiva y repetir preguntas, no tener miedo a entrarle y volver a entrar a la pregunta y a la pregunta y seguir profundizando, ¿no? Con los creadores también y con la observación de todos los que participamos en estos momentos y en este entorno en la ciudad, ¿no? Muchas felicidades y enhorabuena con tu trabajo, que, insisto, celebro grandemente que suceda. Muchas gracias, Rocío. A trabajar. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la doctora Rocío Luna. Muchas gracias, Rocío.